Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos en línea, online. Bienvenidos a todos, a los que nos ven también por internet y a los que estamos ya aquí platicando de la preparación para el retiro, pues con todos los ánimos y contentos, ¿verdad?, de que se pueda cristalizar primero Dios y con ayuda de la fuerza también del maestro Samael. El día de hoy vamos a continuar también precisamente estudiando del libro de Psicología Revolucionaria, el capítulo de acusarse a sí mismo y lo que es la vida. Realmente Gabriel y mi persona estábamos platicando que este debe ser un libro de cabecera para todos nosotros, porque nos ayuda siempre a regresar a lo básico, a que no se nos olvide lo que es este trabajo interno tan maravilloso y muchas veces la misma inercia de asistir a la asociación o como sea, o de dar las conferencias en el caso de los profesores, o de agarrar un ritmo de una organización, de institución, como sea, pues hace que se nos olviden a veces estas bases tan importantes y que siempre es bueno recordarlas. Además de que cuando uno lee por primera vez un libro de la gnosis en esta época del maestro Samael, cuando lo lees la primera vez comprendes un nivel, lo vuelves a leer, lo vuelves a meditar, pasas tu caminito, vas en tu camino, te mantienes en la enseñanza, lo vuelves a leer y dices, Dios mío, ¿cómo es que ahora lo comprendo mejor, verdad? Pues porque obviamente estamos luchando, ¿no? Entonces este capítulo, acusarse a sí mismo, también es básico si vamos a participar de un pequeño retiro. ¿Por qué lo decimos? Porque cada uno de nosotros debemos hacernos responsables de nuestro trabajo interno. Un retiro, por ejemplo, una reunión, esta misma reunión o aún en internet que nos ven, es para compartir, tomar fuerza, compartir la enseñanza y de alguna manera, obviamente que necesitamos ser guiados al inicio por la enseñanza del maestro Samael en esta época, o pues, ¿verdad? Pero siempre comprender que somos responsables de nuestro trabajo interno y que como muchas veces lo podemos ver en la vida simple, aprender de lo simple, pues cuando una pareja tiene un hijo, pues es maravilloso, al principio pues lo tiene que cuidar, ¿verdad? Le tiene que dar todo porque el bebé no se vale a sí mismo para nada. Conforme pasa el tiempo, el niño empieza a ser más independiente, empieza a caminar, empieza a dar sus primeros pasos. Así en la enseñanza somos también nosotros. Cuando iniciamos, pues claro que estamos ávidos, abiertos del alimento, pero luego tenemos que dar nuestros primeros pasos, tenemos que empezar a autoobservarnos. ¿Cómo? Pues ustedes explíquenle a un bebé cómo se debe de caminar. Yo no conozco a nadie que le haya explicado a un niño cómo se puede caminar. Simplemente a lo mejor lo motivamos, lo animamos, le decimos venga, ¿verdad? Le damos los brazos, hacemos que se motive, pero él tiene que lanzarse a dar sus primeros pasos. Muchas veces se cae, luego no quiere, luego... Así es la enseñanza también en nuestro interior. Y tiene que llegar también el momento, platicábamos en que tengamos que también hacer nuestro trabajo independientemente en lo interno. A veces escuchar por ahí a algunas personas que dicen, dígame, señor tal o persona X, ¿qué dicen los maestros de la Logia Blanca que va a suceder en este año o en el que viene? Pues... Claro que cada uno de nosotros tenemos que pedir nuestra propia revelación también. El otro día escuchábamos las noticias y nos sorprendíamos y decíamos, Dios mío, el peligro en que se puede también caer a nivel de la misma enseñanza, porque salió ahí en las noticias, en las notas rojas que ya son muy comunes en la actualidad, de una persona que mató a su abuelita, que porque le dijo a alguien, algún vidente por ahí, que le había hecho un daño, un mal de ojo, algo así. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, no podemos nosotros echar la responsabilidad a nadie de lo que es nuestro trabajo. Tenemos que actuar de acuerdo a nuestro ser
Y para ello, pues tomar muchas veces la lectura directa, pues es maravilloso. Por eso, como preparación al retiro también, vamos a leer Acusarse a sí mismo. Dice: la esencia que cada uno de nosotros lleva en su interior viene de arriba, del cielo, de las estrellas. Incuestionablemente la esencia maravillosa proviene de la nota la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos. Ahora sí que nosotros somos seres cósmicos. Eso se ha dicho en la Gnosis mucho tiempo atrás. Ahora ya se va poniendo de moda con otro tipo de filosofías. Y bueno, es muy bonito, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos seres cósmicos en el sentido de que nuestra esencia pues no es material, no es tridimensional, necesita un cuerpo tridimensional para poderse manifestar, pero su origen es allá en las estrellas. Preciosa la esencia pasa a través de la nota Sol, el sistema solar, el Sol, y luego la nota Fa, la zona planetaria, nuestro planeta Tierra. Entra en este mundo y penetra en nuestro propio interior. Nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta esencia que viene de las estrellas, es decir, nuestros padres biológicos formaron, pues obviamente en la fecundación y dentro del vientre de la mamá, pues obviamente el cuerpo material físico, pero ustedes saben y lo recuerdan en las conferencias anteriores de Cámara A mismo, que la esencia pues está en esas dimensiones superiores, vamos a decirlo así, y se conecta al huevo fecundado, pero realmente no se encarna hasta el momento del nacimiento. Es decir, nuestra esencia, como la esencia elemental de los propios animales, vegetales, podemos nosotros allí hacer una pequeña reflexión y recordar maravillosamente, por ejemplo, como recordando en el reino vegetal, los elementales viven libremente, están conectados al cuerpo de la planta, pero ellos viven libremente y conscientemente, vamos a decir, como esencias libres o inocentes, pues en sus dimensiones, que es lo que alguna vez de repente alguien en un estado o bajo una capacidad dice ha podido ver hadas o duendes, etcétera, que antiguamente era muy común. Con el paso del tiempo nuestra mente se va cerrando, se va materializando y ya no percibimos esas otras dimensiones. Entonces uno cree que la planta siempre está así, pero su esencia, su conciencia tiene movimiento en los mundos internos más ampliamente muchas veces que ni nosotros, que ya nos establecimos y nos identificamos aquí en este mundo material, en este mundo de personalidad, con este cuerpo físico. Entonces no permitimos muchas veces que esa esencia siga teniendo manifestación en esas dimensiones superiores. Dice: trabajando intensamente sobre nosotros mismos y sacrificándonos por nuestros semejantes, regresaremos victoriosos al seno profundo de Urania. Es decir, nos repite el maestro Samael, bajo esos 3 factores de la revolución de la conciencia podemos regresar a nuestro origen, a nuestro hogar. Si ustedes lo recuerdan perfectamente, la Biblia nos lo habla, donde dice, ¿verdad?, el hijo pródigo famoso. Ese hijo que se fue ahí, pues a gastarse sus dineros, regresó pobre y harapiento, y sin embargo hubo fiesta en la casa del Padre. Si nosotros eso lo aplicamos a la vida humana personal, de la personalidad, pues claro que no entenderíamos nada. Pero si lo aplicamos al mundo de las analogías, al mundo del lenguaje, de la conciencia, perfectamente comprendemos que nosotros somos ese hijo que algún día tiene que regresar a su hogar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de sacrificarnos por los demás conscientemente y morir en sí mismos, dice aquí el maestro Samael. Obviamente los 3 factores. Dice: trabajando intensamente sobre nosotros mismos. Dice: nosotros estamos viviendo en un mundo por algún motivo, por algún factor especial. Obviamente en nosotros hay mucho que debemos ver,
estudiar y comprender si es que de realidad anhelamos saber algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Y aquí nos preguntamos, ¿sabemos cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Sabemos para qué estamos aquí? ¿Sabemos cuál es nuestro papel en la vida? ¿Realmente lo sabemos? Podemos con nuestra lógica contestar muy inmediatamente, a lo mejor diciendo, pues sí, yo sé que soy padre, que soy madre, que trabajo, que esto, que el otro, pero nuestro sentido real interno por el cual estamos aquí, por el cual descendimos de esas estrellas, ¿sabemos cuál es ese misterio de nuestra vida? ¿Nunca han sentido ustedes en sus momentos de tranquilidad, de serenidad, de ciertamente soledad, esa pregunta? ¿Nunca se lo han preguntado? Bueno, ¿qué es la vida? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿De qué está hecho esto? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Dice el maestro, trágica es la vida cuando nosotros venimos y nos vamos sin saber, sin conocer. Parte del retiro es una búsqueda precisamente de esto. No vamos a un retiro a demostrar que somos los mejores, a demostrar que sabemos más. No vamos a un retiro a aprendernos todo de memoria. Vamos a un retiro precisamente a retirarnos unos instantes. ¿De qué? De la inercia de la vida diaria. Por eso vale la pena romper esa inercia y hacer un esfuerzo y un súper esfuerzo. Porque ustedes saben que todo es energía, y esa energía, cuando nosotros la llevamos totalmente de forma mecánica, no nos da la capacidad de reencontrarnos con nosotros mismos. Para nosotros, por ejemplo, en cuestión de este retiro tan sencillo, podemos decirles, el retiro ya empezó desde hace bastante tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque solamente la preparación, la organización, nos hace tener una dedicación, nos hace tener una búsqueda, una investigación y nos hace sentarnos a reflexionar. Para ustedes el retiro ya empezó también porque tienen que ver su economía, tienen que ver sus permisos, tienen que ver cómo romper las recurrencias en las que estamos metidos para poder decir, tengo un tiempo para mí. Malo sería decir, yo voy a un retiro porque voy a aprender mucho y ya lo pagué y ya. No, necesitamos que ese estado interior también vaya como revolucionándose. Necesitamos anhelar. La esencia anhela, pero necesitamos conectarnos con esos anhelos. Bueno, estoy hablando en forma muy personal también, cada uno de ustedes, el que quiera participar por internet también, pues con el mayor de los gustos. Dice, cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida, aquello que lo mantiene prisionero en la cárcel del dolor. Entonces aquí nos volvemos a hacer otra pregunta. ¿Hay dolor en nuestra vida? En lo normal. Uno puede decir, bueno, es que estoy bien porque tengo trabajo, gracias a Dios tengo que comer, gracias a Dios, y eso está correcto, agradecer y no quejarse. Pero, ¿hay dolor en nuestra vida? En mi parte yo les puedo decir que sí. Es muy doloroso vivir comparando, es muy doloroso vivir sufriendo de molestias del amor propio, es muy doloroso vivir con el egoísmo, es muy doloroso vivir pues con defectos que nos hacen sufrir adentro. Sí, incluso en la felicidad hay dolor. Dicen en internet, incluso en la felicidad hay dolor. Pues no sé si podríamos poner algún ejemplo, si gustan. Yo me imagino que los momentos felices también, a lo mejor por ahí va la reflexión, ¿verdad? Pero si quieren poner un ejemplo, con el mayor de los gustos, ¿no? Entonces dice aquí el maestro Samael,
Ostensiblemente hay en cada uno de nosotros algo que nos amarga la vida y contra lo cual necesitamos luchar firmemente. ¿Qué nos amarga la vida? Vamos reflexionando cada uno de nosotros. No es indispensable, dice el maestro, no es indispensable que continuemos en desgracia. Es impostergable reducir a polvareda cósmica eso que nos hace tan débiles e infelices. Es que comprendamos que nos hemos acostumbrado a ese dolor, a esa desgracia que dice el maestro Samael, a ese sentirse víctimas, a ese pobre de mí. Es que recuerden que nos hemos acostumbrado a decir, bueno, no puedo ser feliz más que así, más que conformándonos. Una cosa es conformarse en un estado de conciencia, agradeciendo por lo que se tiene, y otra cosa es que el conformismo como defecto psicológico que no nos permite luchar. Dice, yo soy así, así soy de enojón, así soy, no me importa si me peleo y ahorita estamos enojados, bueno, ya se nos pasará, pero así vivo. O lo que ustedes quieran y gusten como ejemplos poner. Nos hemos acostumbrado a ese dolor del ego. Sí. Dicen, sí, conoce la ley del péndulo, una afirmación dice, soy tan feliz que no me quisiera morir o que algún ser querido se vaya. También preguntan, ¿el dolor es un estado mental? Claro, es un estado emocional, es un estado interior, es un estado de conciencia o inconsciencia. En realidad para allá va la explicación que el maestro Samael nos quiere compartir. Y va por ahí precisamente, ¿verdad? Porque el dolor está dentro de nosotros, no afuera. Entonces, es un estado interior. Ese estado interior es lo que tenemos que aprender. Es lo que dice el maestro Samael, es lo que necesitamos, obviamente, que conocer dentro de nosotros mismos. Si vivimos, perdón, tengo como tapado el oído. Si vivimos demasiado distraídos con lo de afuera, muchas veces ni percibimos siquiera que tenemos estados interiores. Entonces una persona que de repente trabajó mucho en su vida y de repente dice, me jubilé, ya no necesito trabajar, les aseguro que si se lo plantean, se van a dar cuenta que sería muy difícil, porque no sabría qué hacer con su vida. Muchas veces dicen que algunas personas, principalmente en Oriente, son tan trabajadoras que cuando se jubilan, muchos de ellos terminan muriendo, porque ya no tienen un sentido para su vida. Ese sería pues ya, ahora sí que la peor de las desgracias. Dice, de nada sirve engreírnos con títulos, honores, diplomas, dinero, vano racionalismo subjetivo, consabidas virtudes, etcétera, etcétera. Repito, de nada sirve engreírnos con títulos, honores, diplomas, dinero, vano racionalismo subjetivo y consabidas virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está diciendo aquí el maestro Samael? De nada sirve engreírnos, es decir, de nada sirve apoyarnos en esa muleta que se llama orgullo con todo lo que representa el mundo de afuera. Nosotros, para ser felices, creemos que necesitamos un título de doctor, de doctora, si ya tengo de licenciado, necesito de doctor. Sí, me van a decir, es que la vida es muy competitiva, volvemos a lo mismo, por ahí decía el Dalai Lama. El orgullo, la ira y la competencia son la peor desgracia del ser humano. Y yo digo, bueno, si lo dice uno, nadie lo cree, pero si lo dice el Dalai Lama, yo creo que por algo lo dice, ¿verdad? Entonces, sí, uno puede decir, sí, yo voy a ser muy competitivo en mi trabajo, yo voy a ser el mejor, el número uno, voy a tener el mejor título, soy alguien. ¿Verdad que es eso al final lo que nos hace sentir el orgullo? Decir, yo soy alguien, yo tengo un título, yo soy el primer lugar en mi escuela o en mi trabajo. Yo tengo suficiente dinero como para no necesitar pedirle a nadie. Yo tengo muchas virtudes, soy una persona muy virtuosa. Es decir, de nada sirve esa muleta psicológica, porque cuando llega
al final de nuestra vida, esa resta, esa suma y resta, pues somos lo que somos. El nivel que alcanzamos, ese es el que nos llevamos. No debemos olvidar jamás que la hipocresía y las tontas vanidades de la falsa personalidad hacen de nosotros gentes torpes, rancias, retardatarias, reaccionarias, incapaces de ver lo bueno. Repito, la hipocresía, las tontas vanidades de la falsa personalidad. Ustedes a lo mejor, escuchando, sobre todo las personas más nuevas, dirán, bueno, pues qué mal está ahí esa enseñanza que todo lo ve mal, ¿verdad? Si ustedes toman un momento de su día, de su semana, de su mes, de su año, si ustedes toman un instante y tienen el valor de enfrentarse a ese espejo para verse a sí mismos, se van a dar cuenta que mientras más muletas tenemos, es porque más vacíos nos sentimos. En realidad, en la actualidad sobre todo, pues es más notorio, ¿no? Ese mundo de la personalidad falsa. Nadie niega que hay que sociabilizar correctamente, pero, como se dice por ahí, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Podemos aparentar ser grandes personajes, pero saber exactamente, precisamente en el momento de la prueba, ni toda la finura ni toda la elegancia nos hace darnos cuenta de lo que llevamos dentro. La muerte tiene muchos significados, tanto positivos como negativos. Consideremos aquella magnífica observación del gran Kabir Jesús el Cristo, que los muertos sepulten a sus muertos. Muchas gentes, aunque viven, están de hecho muertas para todo posible trabajo sobre sí mismos y por ende para cualquier transformación íntima. Bueno, aquí hay otra reflexión fuertísima. Yo muchas veces me pregunto, digo, bueno, vivimos en un país, en una sociedad que ha recordado después de 2000 y tantos años a aquel gran ser que se llama Jesucristo. Decimos amarlo, ¿verdad? Porque lo decimos, ¿o no? Bueno, se supone que vivimos en un país de creencias, más o menos. Si estuviésemos hablando de un país diferente, pues podríamos hablar de un Mahoma o podríamos hablar de otro ser maravilloso. Pero decir que amamos a Jesucristo, vamos a suponer, y demostrar en hechos que lo amamos es una cosa muy diferente, ¿verdad? O sea, dejar que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos, es algo muy fuerte. Resignarse a que muchas veces las personas más cercanas y más queridas puedan no tener ni un mínimo interés por el trabajo interno, por el despertar de la conciencia, es algo fuerte también. O sea, dice aquí el maestro, hay personas que no tienen ni siquiera una mínima chispa. En otras conferencias del maestro nos dice, todos tenemos esa chispa, pero lo hemos apagado tanto que estamos muertos para los mundos internos, estamos muertos para toda posible creación interna. Estamos muertos porque vivimos en una vida muerta. Y aquí es donde nos cuesta decir, no, ¿por qué exageras, verdad? ¿Por qué exageras si todo está muy bien? Si nos reunimos, si todo está muy bien. Si hacemos lo que todos, si nos sabemos llevar, todo está muy bien, sí. Pero nos olvidamos muchas veces de la conciencia. La vendemos muy fácilmente. Decimos, como este no se queja, pues a este no le hacemos caso, aunque sabemos que no es correcto. Como ese otro, vamos a poner 2 niños, ¿verdad? Como el otro niño sí se queja mucho y ese pide más y ese es más movido y ese tal y ese me jala, bueno, pues para no tener problemas hago lo que quiere, ¿verdad? Así somos en la sociedad, ¿o no es verdad? Para no tener problemas no vamos a poner las cosas correctas como son.
Para no tener problemas decimos, pues, que gire el mundo mientras a mí no me afecte. Alguna vez escuchamos una frase por ahí de alguien que dijo, no, a mí no me hace eso ningún vecino, pero como no es mi problema, pues Dios los ayude, ¿verdad? Alguna vez hemos escuchado que dice por ahí, es que yo sé que mi amigo está mal, pero él es mi amigo, ¿qué voy a hacer? Qué pena lo que le está haciendo a la otra persona, ¿verdad? Es decir, yo estoy aquí poniendo ejemplos porque las palabras no alcanzan, pero si ustedes se conectan interiormente y tienen anhelo de verdad ser felices, creo que hay una búsqueda más profunda en la vida diaria. Creo que vale la pena arriesgarse muchas veces y apostar en la vida, pues por ese reino que el mismo Jesucristo también dijo, ¿verdad? El que quiere el premio aquí, pues aquí ya lo tiene pagado. El que no se lleva el premio aquí, pues el premio lo tendrá, dice, en el reino de los cielos. ¿Y eso qué significa? ¿Que nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo? No, eso significa que salud, o nos comemos el pastel, la torta aquí, nos aborazamos con la vida, queriendo tener de la vida todo, o renunciamos a los placeres y deseos de la vida para ganarse un estado interior de conciencia superior y vivir en ese cielo. Porque mientras nosotros nos vendemos, entonces vivimos, ¿cómo explicarles?, en un infierno. Infierno no es otra cosa más que un estado inferior. Y si vivimos en un estado inferior, pues somos infelices. Sí. Y sufrimos porque sabemos que es inevitable, pero vamos a morir. Sí, allá las dos, no sé si es la misma persona que habló de la muerte y todo. Estamos hablando allí en parte de esos apegos, ¿verdad? Apegos a los que hay que renunciar también. Ustedes van a decir, no, pero ¿cómo? No se puede amar sin apego, me van a decir. Revísenlo, profundicen y amen con libertad a esta humanidad, con compasión, con amor, pero no con apego, porque el apego nada bueno trae. El apego nos vuelve muy injustos. Estoy apegado a mi amigo, a mi amiga, y como es mi amigo, mi amiga y es mi apego, yo no voy a ver nunca lo que en un momento dado una persona que es su enemigo va a ver, vamos a suponer. Yo no le voy a poder ni ayudar ni vivir correctamente porque tengo apegos. Igual vamos a poner el ejemplo que haría una madre de familia, un padre de familia que quiere mucho a su hijo, que tiene mucho apego con su hijo y que le da todo, porque lo ama mucho y lo convierte muchas veces en un patán, en un rufián, en una persona egoísta, etcétera. Y viene alguien y se queja, oye, tu hijo hizo esta travesura, hizo esta fechoría, ¿verdad? Y el papá, en lugar de decir, bueno, a ver, vamos a estudiar qué es lo que sucedió para ayudar con amor consciente a mi hijo, ¿qué hace muchas veces? Hablando en ejemplos, ¿verdad? Para poderlo entender o comprender. Dice, no, mi hijo no es así. Mi hijo es una mansa paloma, mi hijo está bien educado, mi hijo, yo le he enseñado lo mejor, mi hijo es incapaz de hacer esto. Y allí, en ese apego, en lugar de amar con amor consciente, estamos desgraciadamente nada más alimentando apegos, extendiendo el amor propio hacia mi hijo, lo mío nada más. Quien ama a un hijo de verdad, ama a todos los niños del mundo. Eso de verdad se los digo. Como quien ama a un arbolito en su casa porque es su plantita en su casa. Hay personas que aman a las plantas.
Pues una persona que ama una planta en su hogar y la cuida y la riega y la protege, nunca va a ir a destruir una planta del vecino, se los aseguro, porque ama la planta y dice, ¿ella qué culpa tiene? Pero cuando el apego está, hay mucho defecto psicológico que estudiar. Sí. Son dos, dice, ¿conocemos realmente lo que es el amor por la humanidad? Un padre que le da todo a su hijo realmente no lo ama. Así es. Enseñar es diferente. Y aunque enseñemos, vamos a decir, el águila enseña a su aguilucho a volar. Cuando el aguilucho no quiere volar, hasta lo empuja cuando llegó el momento para que vuele, porque o vuela, ¿verdad? Más sin embargo, el vuelo va a ser del propio hijo. Es una cosa tan simple y a la vez complicada para nuestra mente y nuestros apegos y nuestra personalidad. Pero si observamos lo natural, allí vamos a descubrir la esencia de muchas cosas también. Porque por más que el águila le enseñe a volar al aguilucho, el aguilucho volará su propio vuelo también, ¿verdad? Entonces yo te puedo enseñar todo lo que sé, te lo puedo compartir, pero tú sabrás qué haces con ese conocimiento. Es más o menos lo que sucede con esta enseñanza. ¿Cuánto mal se ha hecho? ¿Cuánto daño se ha hecho? Mucho también, por no comprender que somos responsables de nuestro propio vuelo, de nuestro propio trabajo interno. Entonces, cometemos error en decirle a alguien que nos diga qué hacer y cometemos error en los dos extremos, ¿verdad? Bien, ¿había otro comentario? Dicen, en la vida nos han enseñado de vivir con apegos. Si no tienen ambiciones, eres un mediocre para los demás. Claro, si no tienes ambiciones, dependiendo, ¿verdad? Una cosa es encontrar el sentido de nuestra vida y luchar para cumplir la misión que cada uno tiene. Eso sería muy importante de punto de partida. No confundir. Pero también existen ambiciones, ¿verdad? Y si no eres como los demás quieren, si tú no vas todas las noches a ver a los mejores espectáculos, en la mejor moda, con la mejor ropa, con la mejor botella de vino, ¿verdad? Si tú no eres de esos que se desvelan toda la noche y al día siguiente, ¿qué me importan mis hijos? Bueno, pues tú eres raro, ¿verdad? Entonces, tienes que ser tú tienes que ser tú mismo, llueve o truene. Bien, dice, son personas embotelladas, estos que dice el maestro recordando a los muertos que entierren a sus muertos, dice, los muertos son personas embotelladas entre sus dogmas y creencias, gente petrificada en los recuerdos de muchos ayeres, individuos llenos de prejuicios ancestrales, personas esclavas del qué dirán, espantosamente tibias, indiferentes, a veces sabiondas, convencidas de estar en la verdad porque así se los dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No quieren esas gentes entender que este mundo es un gimnasio psicológico mediante el cual sería posible aniquilar esa fealdad secreta que todos llevamos dentro? Bien, aquí a lo mejor no quisiera tocar ninguna susceptibilidad. Mi esposo y mi persona hablamos lo que nos ha tocado vivir. ¿Cuántas veces no hemos comentado y reflexionado? Caray, si no tenemos cuidado, hasta la propia enseñanza gnóstica se vuelve una creencia, un dogmatismo, una sabiondez. Alguien que se lo sabe muy bien, un mismo profesor, como mi persona misma, que si creo que ya me lo sé todo, y a la hora que salgo a la tienda, salgo a la calle, tengo que trabajar, tengo que esto, tengo que enfrentarme al tráfico, tengo que enfrentarme a la vida diaria, a una agresión, a un maltrato, o a una cola en el banco, a una situación que todos vivimos, entonces convertiríamos, si no trabajamos realmente sobre nosotros mismos
cada momento de nuestra vida como un gimnasio psicológico, hasta la misma gnosis terminaría siendo una creencia, un dogmatismo que muchas veces nos encarcela porque no la estamos viviendo. De verdad, hermanos, lo más preciado en la gnosis es el matrimonio, ustedes lo saben, por la alquimia, porque es lo único que podemos tener a nuestro favor en esta época, en estos tiempos. Y aún así, en la misma enseñanza, ¿cuántas veces vemos que se pierde la oportunidad de ese gimnasio? Por eso decimos, ¿de qué nos sirve tanta sabiondez, dice el maestro, si estamos perdiendo nuestra oportunidad de trabajo interno? ¿De qué nos sirve si no podemos enfrentarnos a un mundo y, como los antiguos textos dicen, superar en belleza, en poder, en gloria, en fuerza, en riquezas espirituales, vamos a decirlo así, a todos los pueblos de la tierra? No por el orgullo, es una forma, un antiguo ritual que nos está mostrando que nosotros no tenemos por qué arrastrarnos como ese caballo roto de sus alas de Platón o Aristóteles, ¿verdad?, del que hablamos alguna vez. No tenemos por qué arrastrarnos como serpientes maldecidas, bíblicamente hablando. Tenemos que levantarnos como el ave fénix, con las alas del espíritu también se dice, ¿no? Entonces tenemos que superar a esa forma de vivir arrastrándose por buscar una felicidad, encontrándola dizque en el dinero, en la personalidad, en los títulos. Yo no digo que no hay que vivir en la vida humana, pero si no va acompañado de lo interno, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve a mí estar dando pláticas por internet si no puedo de repente retenerme o observarme, autoobservarme, reconocerme como una persona con orgullos, con iras, con situaciones que tiene que trabajar fuertemente? ¿De qué me sirve si muchas veces cuando uno cae en esa tentación no podemos arrepentirnos y pedir un perdón, pedir una discúlpame, o por último en los hechos demostrar perdóname? Vamos a seguir. ¿De qué me sirve a mí misma si no tomo la vida como un gimnasio, como lo dice aquí el mismo maestro Samael? Dice, si estas pobres personas comprendieran el estado tan lamentable en que se encuentran, temblarían de horror. Empero tales personas piensan siempre de sí mismas lo mejor, se jactan de sus virtudes, se sienten perfectas, bondadosas, serviciales, nobles, caritativas, inteligentes, cumplidoras de sus deberes, etcétera, etcétera. ¿Cuántos nos apuntamos aquí? Cuando decimos, ¿somos infelices? Bueno, mucho, yo como que no tanto, ¿verdad? Tenemos una fealdad interior, ¿por dónde será? Así nos hacen los ojitos así, ¿verdad? Como diciendo, ¿dónde? Pero cuando uno, dice aquí el maestro, nos creemos siempre buenas gentes, virtuosas, buena gente, paciente, caritativa, responsable, etc., etc., entonces decimos, pues más o menos, más o menos soy responsable. Mírate a ti mismo, sé tu propio juez. ¿Eres responsable? ¿Realmente? ¿Eres caritativo? ¿Caritativa realmente? Púnteme a mí, dicen. Por eso se llama acusarse a sí mismo, ¿verdad? Es que si somos egoístas porque pensamos en nosotros. Así. Somos tan egoístas que cuando por una vez reconocemos un defecto nos sentimos derrotados, tristes, hundidos, amargados. Dios mío, soy lo peor, ay Dios mío, ¿verdad? Hasta ahí demostramos que somos egoístas, que solo pensamos en nosotros. Porque cuando una madre tiene que darle de comer a su hijo, así se reconozca, la peor madre del mundo se levanta y le da de comer. No, solo quería comentar yo que el ego tiene una parte muy difícil de trabajar, que es el autoengaño, y es la que justamente ahora se está mencionando aquí en la plática. Entonces es la parte más difícil porque nos hace creer, y es la falacia que dice el maestro Samael, la falacia del ego, es la
calidad, la posibilidad del ego tan tremenda que tiene de autoengañarnos, de hacernos creer que somos buenas personas, que somos responsables, que somos personas muy dedicadas a nuestra vida humana, pero detrás hay un engaño porque muchas veces hay un interés. Soy buena persona porque me interesa sacar algo. Soy buen padre porque me interesa que luego los hijos me cuiden cuando yo sea mayor, o quién sabe cuántas cosas más. Entonces el ego sabe enmascararse muy bien en esos autoengaños, y es ahí donde dice el capítulo, bueno, como está mencionando Marisa, el acusarse a sí mismo, ¿no? Hay una clave muy importante aquí. Uno lee Psicología Revolucionaria y es tan simple que hasta uno creería que no forma parte tanto, ¿verdad? Pero uno lo ve afuera, ¿verdad? O sea, es tan simple que uno dice, no, esto le encaja muy bien a la humanidad, ¿no? A los demás. Pero por lo menos por algo empezamos y decimos, es muy simple, ¿no? Uno lee el Pistis Sophia, por ejemplo, y dice, no hay palabras para expresar lo que el Kabir Jesucristo escribió después de su resurrección. 11 años después se dice que estuvo entre nosotros Jesucristo, entre esos textos apócrifos, y escribió, o como haya sido, el Pistis Sophia, que como estuvo tan perdido, no está tan tergiversado. Y entonces uno dice, en esta simple conferencia hay una gran enseñanza, porque hay un libro, la parte 3, que el maestro ya no alcanzó ni siquiera a develar, porque tuvo que desencarnar. Dijo, esto lo develaré en la mitad de los tiempos, dijo. Y entonces uno lo lee y dice, Dios mío, si yo aplicara esto diariamente, seguro que algún día alcanzaría a comprender ese otro reino del que nos habló Jesús, en donde dice, renuncia a los bienes materiales, renuncia, es decir, al apego. No dice renuncia de déjalo todo y vete o sea, comprenderlo de fondo. Estas bases nos ayudan mucho, ¿no? Dice, porque el que renuncia puede arrepentirse. Y le pregunta María Magdalena a Jesús, y si alguien que ya llegó al tercer misterio, al inefable, etcétera, porque son términos difíciles de digerir, se vuelve a pecar, vamos a decirlo así, pero se arrepiente antes de morir, ¿puede ser perdonado? Dice, puede ser perdonado, dice el Cristo. Pero claro que estamos hablando de la iniciación, de la alquimia, de muchas cosas. Y por eso entendemos cómo se ha ido tergiversando todo, ¿no? Pero si uno se acusa a sí mismo, tiene la oportunidad de arrepentirse. Si uno no se acusa a sí mismo, ¿cómo se va a arrepentir si nadie le ayuda a acusarse a sí mismo? Tú cuando tienes un hijo y otro hijo, viene uno y acusa al hermano. Mira, mamá, que el niño me hizo esto y tiró las cosas y rompió o le pegó al vecinito, lo que sea. Vino uno y le acusó, ¿verdad? Entonces le pregunta a la mamá, ¿lo hiciste? Pues primero a lo mejor va a decir, no, yo no fui. A ver, enséñame las manos, ¿verdad? Mira, ahí está toda la pintura que tiraste, ¿verdad? Ahí está más claro, ni el agua. Entonces tú lo rompiste, ¿verdad? Pues sí, ya no le queda más remedio. Entonces le dice la mamá, a lo mejor, pues ahora vas y lo recoges, haces algo, ¿verdad? Para que aprenda el niño. Entonces, igualmente nosotros, pero como a nosotros no nos gusta que nadie nos acuse ya. Como dice el maestro, cuando crecemos ya somos incapaces de reconocernos a nosotros mismos esos defectos que de niños nos horrorizan, que de niños nos producen dolor. A ningún niño le gusta ver pelear a sus padres, porque como alma, al alma no le gusta la ira. Pero cuando ya crecemos, peleamos y peleamos bien, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es que esto me puede ayudar? Si ya nadie me acusa, y el que me acusa se las ve conmigo, ¿verdad? El que me acusa, se las ve conmigo porque va a probar lo que es, que yo lo ponga en su lugar, porque así es el ego nuestro, así de terrible es. Entonces no nos queda más remedio que acusarnos a nosotros mismos,
para tener la oportunidad de arrepentirnos. Arrepentirnos nos da la oportunidad de liberar nuestra conciencia. Perdón. Preguntaba muchas cosas y dice, con todo esto me doy cuenta de la inconsciencia en la vida que vivo, lo que me lleva a la pregunta, ¿cómo empiezo a despertar mi conciencia? Como el niño que tiene que dar sus pasos. Usted se tiene que autoobservar, está explicado, usted tiene que hacer su trabajo de meditación. Ahora, nadie le puede autoobservar a usted mismo, usted tiene que autoobservarse. Eso solo el niño lo puede hacer. Solo el niño puede agarrar sus piecitos y aventarse y caminar. Uno lo puede motivar. ¿Cómo despierto? Acusándose a sí mismo, observándose y acusándose y diciendo, caray, he tenido este mal pensamiento, este mal sentimiento, esto que me sucede, soy una persona que me creo muy honesta, pero cuando las cosas se permiten, entonces no soy tan honesto, no soy tan veraz, no soy tan caritativo, acusarse. Un psicólogo dirá, no, eso está mal, usted tiene que animarse a sí mismo, ¿verdad? Usted tiene que decirse, usted puede, yo puedo, usted vale, usted es mucho. Solo usted puede elegir qué camino escoger. Pero mejor es renunciar a los méritos de la personalidad para encontrar el disfrute de ese cielo interior. ¿Sí? Y también dicen, ¿un ego puede hacer creer que has eliminado un ego? Sí, claro. ¿No saben el chiste de los gnósticos? Es muy bueno ese chiste. Le dice un hermano a otro hermano, lo voy a contar por internet, me voy a arriesgar. Le dice un hermano a otro hermano, fíjese que yo he tenido ya tantas iniciaciones, estoy en tal nivel, soy una persona, solo me falta un defecto que eliminar y estoy en la cumbre, allá en la tercera montaña voy a estar. Ah, le dice, no me diga, ¿y cuál? Ah, le dice, no, yo eliminé todos mis defectos, perdón. Sí. Ya eliminé todo, yo estoy ya a un paso de ya estoy arriba. Ay, oiga, pero ¿cómo le ha hecho usted? Bueno, no se ha visto, aunque sea algún defecto, alguno debe de tener, aunque sea quizás uno, ¿no? A ver, se pone a pensar, dice, a ver. Hombre, tiene razón, es cierto. Me queda un solo defecto que eliminar. Ah, dígame cuál es. El de la mentira, ¿no? Entonces, claro, el autoengaño es que un ego nos hace creer, nos hace soñar, incluso nos hace tener a veces hasta experiencias astrales. Sí, así somos, desgraciadamente, porque nos olvidamos del trabajo interno, de lo simple y sencillo, de lo pequeño. Muchas veces le digo a Gabriel, ¿por qué todavía tengo que estar en esto? Cuando, uno ya quisiera estar en otro nivel. Pues gracias, ¿verdad? Gracias, Dios mío, porque todavía te acuerdas de mí, me ayudas a ver cuánto me falta. Y no te derrotes, porque no tienes ningún motivo de derrotarte. Los defectos vienen de mucho tiempo atrás. Y porque tú te arrepientas un poquito y porque tú creas que ya hoy no te molestaste, no significa que ya la ira murió. Luego te la enseñan en sueños y dicen, tienes una ira terrible, tú eres capaz de hacer esto y esto. Y a uno no le queda más que volver a bajar los piecitos, la cabeza, arrodillarse, poner sus manitas en el suelo y pedir perdón internamente. Esto que está hablando aquí el maestro Samael es parte de los ritos, incluso religiosos, místicos, etcétera. Los pueblos tibetanos lo conocieron como praktimocha, ceremonia de descargo. Imagínense ustedes, aquellos iniciados o aspirantes a la iniciación, no solo se tenían que acusar a sí mismos así, guardaditos y en secreto, sino que llegado el momento tenían que confesar todo, ante todo el público. O la confesión azteca, ¿no? Usted le confesaba al sabio Tlamatimine sus delitos, era perdonado y a cambio de eso se le ponía una penitencia. ¿No? Por eso ven ustedes algunos dibujos donde tienen agujereada la lengua o algo, ¿verdad? Para hacer penitencia, solo penitencia. Pero si se volvía a equivocar, bueno, ya la cosa era más grave. Entre los mayas estaba el cenote sagrado, ¿verdad?
Nosotros por ahí fuimos educados en estas culturas de Occidente, pues a irse a confesar, ¿no? Te vas y te confiesas con un sacerdote. Y llegas ahí y se te olvidó todo, ya eres más perfecto. Y ya, wow, ya me perdonaron, ¿verdad? Sí, todo esto es acusarse a sí mismo. Hermanos, si ustedes quieren confesarse en su meditación, confiésense, pidan, acúsense a sí mismos, es muy sano. Porque llega un momento en que uno dice, si yo soy tan perfecto, ¿por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué me tratan tan mal? ¿Por qué nadie da mis méritos? ¿Por qué nadie se fija? El orgullo es tan grave que más feliz es uno cuando dice, ay Dios mío, yo no soy nada, y lo poquito que me toque en la vida, gracias Señor, y se acabó. Y nada es para mí, acuérdense, todo para la gloria de tu nombre. Entonces, bueno, pues así es, ¿no? Y quienes toman la vida en sí misma, tal como se vive diariamente, no han comprendido la necesidad de trabajar sobre sí mismos para lograr una transformación radical. La vida práctica como escuela es formidable, pero tomarla como un fin en sí misma es manifiestamente absurdo. Estamos en una escuela. Cuando muramos, nos dirán, ya pasaste a 5º grado, a 6º grado, a 1º de primaria, tú no pasas ni el kinder, o tú ya te puedes ir a la universidad. La escuela de la vida es eso. Si no, ¿para qué nos esforzamos tanto en aprender? La mejor educación es la que recibes muchas veces de buenos principios en tu hogar, es la que nunca vas a olvidar. Y yo me sorprendo muchas veces porque, por ejemplo, mi mamá decía frases que luego uno las estudia aquí en la Gnosis muy bien y dice, pero si esto era lo que me decía mi mamá, ¿verdad? Cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Y saben de dónde viene? De Confucio, de seres que dejaron ayudas a la humanidad para aprender a vivir la vida como una escuela, de lo moral, lo ético, algún día a lo esotérico interno. Desgraciadamente las gentes viven mecánicamente, nunca han oído decir algo sobre el trabajo interior. Cambiar es necesario, pero las gentes no saben cómo cambiar. Sufren mucho y ni siquiera saben por qué sufren. Tienen dinero, tener dinero no es todo. La vida de muchas personas ricas suele ser verdaderamente trágica. Entonces, la clave es acusarse a sí mismo. Aquí dicen que es recomendable pedirle a alguien que me acuse, nada más para que le piquen la cresta a mi ego. Bueno, depende del valor, ¿verdad? El maestro Samael hacía eso. Dice que tenía un peluquero que le hablaba muy mal. Le hablaba de pestes, ¿no? Y entonces el maestro iba para autoobservarse. Ahora, si usted se va a levantar y le va a poner una noqueada al pobre peluquero porque no lo pudo tolerar, pues yo creo que hay que empezar por uno mismo, ¿verdad? El maestro Samael terminó un día dándole las gracias, fue a darle las gracias, le dio la mano. Aquí ya terminé, ¿verdad? Ya aprendí lo que tenía que aprender y a lo que sigue. Y el peluquero se quedó así, dice, pues sí, este señor yo siempre lo trataba mal y viene a darme las gracias, ¿no? No sería muy recomendable. Lo recomendable sería hacer nuestro trabajo interno. Y si es casado, pues, ¿para qué nos hacemos patos, verdad? Los casados, pues, nos conocemos mejor que nadie, muchas veces, y pues está ahí el mejor gimnasio, ¿no? Ahí estamos ahí, no hay necesidad de picar la cresta a nadie, porque nos salen los egos que nos pican solos, ¿verdad? Entonces ahí viene el gimnasio, ahí viene el trabajo, y ahí viene el amor de verdad. En el matrimonio no hay necesidad. No hay necesidad, ¿verdad? En el matrimonio, los que somos casados, si no queremos hacer desaviondos ni de nada, mejor es acusarse a sí mismo que al rato andarse divorciando en forma muy esotérica. Aquí yo soy como el maestro Samuel, Un santo, ¿verdad? Agradecido totalmente con la esposa. Las mujeres tenemos un tipo de manera muy extraña de ser, los hombres muy extraña de ser, y juntos, pues, algún día, dice, pues ya hay que agradecer desde ahora, ¿verdad? Nada más,
es verdad, hay que reírse a veces, dice el maestro, si despertáramos conciencia. A mitad, por ejemplo, de un espectáculo de box, nos daríamos cuenta de nuestras payasadas, dice el maestro, ¿verdad? De nuestro ridículo que hacemos, ¿no? Así somos los seres humanos. Los extraterrestres nos estudian y dicen, bueno, a veces me dice así Gabriel, dice, yo creo que los extraterrestres nos estudian y dicen, ¿cómo es que estos con puro ego no han terminado con el planeta ya, ¿no? Algo de esperanza hay, y eso se llama esencia. Así de grandiosa es la esencia, así de formidable. Y lo que más me gusta de este capítulo que dice el maestro, bueno, todo es enseñanza, pero donde dice, no hay necesidad de que usted se conforme con vivir sufriendo. ¿Por qué se conforma así? Usted no tiene por qué vivir sufriendo. ¿Qué horas tienen? 9:30. Desafortunadamente estamos tan dormidos que ni cuenta nos damos el significado de frases tan sabias y sencillas. Y luego ponen, wow, con esto no me había dado cuenta que no sabía que no sabía. Qué bueno, quiere decir que la conciencia se activa, nuestra esencia se activa, ¿verdad? Cuando uno lee a un maestro y la conciencia se activa, pues aprovecharlo, ¿verdad? Y cuando uno se activa de otra manera el cerebro, la mente y las justificaciones y todo, entonces uno dice, bueno, por aquí yo no voy, ¿verdad? Es decir, por ahí de repente veía anunciada que una conferencia, no sé cuánto va a costar, bastante cara, maestro de yoga, de tantra, de alquimia, de no sé cuánto, bueno, bestseller y no sé cuánto y tan, y dice uno, bueno, a ver, no terminemos criticando, pero ¿por qué nos gusta, verdad? Y pagamos con tal de decir, el maestro de tantra yo fui, le pagué y me dio y tengo título, ¿verdad? Grado, ¿no? Compro los grados. Esos egos se llaman de Simón, ¿verdad? De simoníacos, ¿verdad? Es decir, aquel mago que le dijo a Pedro, bíblicamente hablando, le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero esto que tú enseñas, pero rápido. Entonces yo aquí pago porque tú me enseñes más rápido. Pero ¿cómo le vas a pagar a un niño para que camine? O sea, tú dale a un niño un costal de monedas de oro para que camine y el niño no va a caminar hasta que tenga que caminar, hasta que él camine. Eso no, ni se compra ni se vende, eso es interno, interior. Dicen ahora ya cualquiera da conferencias y carísimas. Sí, bueno. Ahí me abstengo, ¿verdad? De no caer en críticas. Bueno, este capítulo que sigue se llama La vida. Voy a leer un pedazo nada más, no lo vamos a reflexionar. Ustedes llévenselo en su corazón porque creo que viene, obviamente, de acuerdo a esa reflexión que el maestro nos dice, bueno, ya sabemos cuál es nuestra misión en la vida. Dice, la vida. En el terreno de la vida práctica descubrimos siempre contrastes que asombran. Gentes adineradas con magnífica residencia y muchas amistades a veces sufren espantosamente. Humildes proletarios de pico y pala o personas de la clase media suelen vivir a veces en completa felicidad. Muchos archimillonarios sufren de impotencia sexual y ricas matronas lloran amargamente la infidelidad del marido. Los ricos de la tierra parecen buitres ante jaulas de oro. Por estos tiempos no pueden vivir sin guardaespaldas. Estamos hablando que el maestro escribió hace mucho tiempo atrás. Los hombres de estado arrastran cadenas, nunca están libres. Andan por doquiera rodeados de gente armada hasta los dientes. Estudiemos esta situación más detenidamente. Necesitamos saber qué es la vida. Cada cual es libre de opinar como quiera, digan lo que digan, ciertamente nadie sabe nada. La vida resulta un problema que ninguno entiende. Cuando las gentes desean contarnos gratuitamente la historia de su vida, citan acontecimientos, nombres y apellidos, fechas, etcétera, y sienten satisfacción al hacer sus relatos. Cuando nosotros contamos nuestra vida así decimos, ¿verdad? Es que en el año tal, es que el mes, ¿no? Esas pobres gentes ignoran que sus relatos están incompletos,
porque eventos, nombres y fechas es tan solo el aspecto externo de la película, falta el aspecto interno. Es urgente conocer estados de conciencia, lo que comentaban. A cada evento le corresponde tal o cual estado psíquico, anímico. Los estados son interiores y los eventos son exteriores. Los acontecimientos externos no son todo. Entiéndase por estados interiores las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración, la sobreestimación de sí mismo, estados de sentirse feliz, de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Es como nosotros lo que somos por dentro. Incuestionablemente los estados interiores pueden corresponder exactamente con los acontecimientos exteriores o ser originados por estos o no tener relación alguna con los mismos. En todo caso, estados y eventos son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden exactamente con estados interiores afines. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una situación afuera, una fiesta de felicidad afuera y uno estar sufriendo adentro. No se corresponde, ¿verdad? El estado interior de un evento agradable podría no corresponder con el mismo. El estado interior de un evento desagradable podría no corresponderse con el mismo. Acontecimientos aguardados durante mucho tiempo, cuando vinieron, sentimos que faltaba algo. Ciertamente faltaba el correspondiente estado interior que debía combinarse con el acontecimiento exterior. Muchas veces el acontecimiento que no se esperaba viene a ser el que mejores momentos nos ha proporcionado. Porque no nos programamos, ¿verdad? Por eso dicen, mejor lo no planeado, ¿verdad? Muchas veces. Entonces llévense como esta reflexión también que nos da el maestro, la necesidad de acusarse a sí mismo y de ir reflexionando como desenmarañando qué es la vida y cuál es la misión en mi vida. Si yo observo mis estados interiores, entonces tengo esperanza. Si no observo mis estados interiores, como dice el maestro Samael, que dice Jesucristo, seremos los muertos que vengan otros muertos a enterrar, ¿verdad? Es así. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si hay algo más por internet. Creo que siempre volvemos a lo mismo, regresar a la raíz del trabajo interno, nunca perdernos con ese hilo de Ariadna, ¿verdad? Mientras nosotros estemos buscando los 3 factores de la revolución de la conciencia, la ayuda siempre va a llegar. Y bueno, pues los esperamos hasta el próximo martes. Recuérdense que de aquí al retiro estamos con otros ejercicios ya aquí, ¿verdad? Que no se transmiten. Buenas noches a todos, hasta el martes. Buenas noches.